Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video aquí en Vida con Equilibrio. Hoy te voy a compartir un tema que puede ser controversial, donde lo titulé, por supuesto, extraño el título, pero lo titulé El mal vive en ti. Vive en cada uno de nosotros. Sí, el mal no es algo externo, usualmente no es algo externo de nosotros. En cada uno de nosotros está el bien y está el mal. Y bueno, es una forma de clasificar las energías en nosotros, en este mundo dual que vivimos, porque el universo en esta vivencia funciona así, en esta, llámese dimensión, esta vivencia humana, en esta experiencia, que es esto que estamos viviendo tú y yo aquí en este momento que estamos vivos como seres humanos. Y aquí toda la percepción del mundo, de esta realidad, la tenemos desde nuestra perspectiva dual, ¿sí? Es imposible no percibir las cosas desde esa dualidad aquí en esta dimensión, porque estamos limitados, estamos creados así, de esta manera que nos limita y que de alguna forma algunas escuelas místicas opinan que es la forma que venimos nosotros a aprender en esta vivencia, es la escuela para como despertar de esa dualidad y darnos cuenta que no somos esencialmente eso, sino que estamos viviendo en esta escuela dual, esta experiencia para subir de vibración, para volver a la fuente, vamos a decir, con mayor nivel de conciencia, con vibración más alta. Ok, bueno, dicho esto de por qué lo que digo, por qué el mal está en cada uno de nosotros. Pero ¿qué está ligado a que nos vayamos a un extremo o al otro? Es decir, nos vayamos más hacia la oscuridad o hacia el polo negativo o hacia la luz o hacia el polo positivo. Y que ambos polos en las puntas, en exceso, también podemos decir que no estamos en balance, ¿sí? Ya les voy a dar algunos ejemplos. Pero, ¿qué está relacionado a que nos movamos en esa línea entre el bien y el mal? Bueno, principalmente, a mí me resuena muchísimo lo que algunas escuelas místicas dicen, y es que depende mucho de la fuerza del deseo, ¿sí? Y esto que te voy a hablar tiene mucho que ver, esto más inicial para saber las causas, con el episodio número 4 de mi podcast Rastreando tu Esencia, donde te doy herramientas para conectar con tu esencia, pero mirándolo desde el punto de vista de lo que te estoy hablando acá, que es evaluando, como chequeando, validando, viendo y midiendo cómo están tus deseos. ¿Por qué el deseo? Bueno, yo estoy de acuerdo con decir que el deseo, la fuerza, la energía del deseo es la que hace que todo se mueva, ¿sí? El deseo de comer hace que tú te levantes y busques comida y prepares comida, ¿sí? Está varios deseos, de los deseos más básicos hasta los deseos más, deseos más de supervivencia, de vivir en nuestro cuerpo físico, como también los deseos que son, vamos a decir, como más elevados en conciencia también. Y que de alguna manera cada uno de estos deseos que tenemos, que algunas religiones tienen vetada la palabra deseo, o desear es visto como algo malo, pero véanlo como deseo es: yo deseo tener una vida donde todo esté en armonía, o deseo tener un negocio próspero, o deseo tener un cuerpo físico saludable. Esos no son deseos malos, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista, desear es una energía muy importante que hace que todo se mueva, que hace que el universo se mueva, ¿sí? Que hace que cada uno de estos seres humanos que vivimos aquí, cada uno de nosotros, con esa fuerza del deseo podamos tomar acciones, movernos, no solo desde el desearlo y pensarlo, visualizarlo, sino desde que tomamos acciones para empezar a cumplir esos deseos. Todo se mueve, absolutamente todo se mueve en este universo. Cada pensamiento, cada acción es energía también. Y el universo nos necesita en movimiento, ¿sí? Porque todo lo que se queda sin moverse, se queda estancado, pues bloquea
el flujo energético, tanto en tu vida, en ti, como en el universo en general, el sistema, ¿ok? Y bueno, entonces, para hablarle de los aspectos positivos del deseo, que como me gustaría como acentuar, que es visto, el desear es visto mal por algunas religiones, yo no coincido con eso, porque la fuerza del deseo tiene muchos aspectos positivos y es lo que hace, como te dije, que todo se mueva, ¿verdad? Entonces, bueno, la fuerza del deseo es lo que hace que este mundo gire de alguna manera. La energía del deseo hace que todo fluya hacia esas acciones donde se empiezan a conseguir lo que se desea, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier cosa, desde lo más banal hasta lo más altruista o hasta lo más elevado en conciencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos siempre como evaluar o ver cómo estamos, cómo está nuestra energía en todos nuestros cuerpos, desde nuestro cuerpo físico al emocional, al etérico, al mental y nuestra conexión espiritual en relación a ese deseo. Porque si los deseos o ese deseo que tenemos, toma un deseo ahorita que tú estés pensando en él, eso que deseas que no lo has logrado todavía. Si los deseos no son saciados, al menos temporalmente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos caer en esa desbalance. ¿Cómo? Nos vamos a ir a un lado, al lado más oscuro, a la polaridad negativa, lo que podemos llamar el mal, a tratar de encontrar o hacer que nuestro deseo se haga realidad sin importar hacerle daño a otros, sin importar, por ejemplo, excederte en tu cuerpo, en acciones en tu cuerpo físico, sin importar tu seguridad física o la de tus seres queridos, ¿sí? Cuando pasamos esa barrera donde hacemos daño o a nosotros mismos o a otros, o no nos importa o no se respeta también a las personas que están alrededor, incluso desde ti mismo, ti misma, que caer en algo donde como tú deseas, por ejemplo, esa pareja y esa es la perfecta y sí, vamos a arreglarnos y todo va a salir bien, ya se va a arreglar, ya va a ser perfecto, ya él va a cambiar o ella va a cambiar. Y te quedas ahí en un extremo negativo por ese deseo extremo, llevando esa fuerza del deseo a un extremo donde no nos ayuda porque se va a ese extremo negativo donde nos perjudica, ¿sí? Nos perjudica porque no estamos viendo la realidad desde un punto de vista más neutral, sino desde esa fuerza desbordada del deseo. Y así mismo funciona para el polo positivo. Si tú quieres tener un jardín hermoso en tu casa y las plantas, por supuesto, tenemos que colocarles agua, y si estás en un lugar que no llueve constantemente, pues tú tienes que colocarle agua, y agua es vida y el agua las ayuda. Pero si tú le colocas mucha y mucha agua, por más buena que sea el agua, yéndote al extremo positivo del cuidado, de la sobreprotección, en este caso para las plantas, y eso puede pasar con cualquier ejemplo, o a otras personas, a los hijos, ¿sí? O a ti misma, o a ti mismo, que no vives porque te sobreprotege y te vas a un extremo de seguridad pues radical, donde casi que no sales, entonces no vives por miedo a morir. Te coloco esto como ejemplos, ¿ok? Suenan como medio locos, pero sí nos pasa a todos y muchas personas están incluso en estos ejemplos que yo te estoy dando ahorita. Muchos de nosotros pasamos por eso, ¿no? Entonces, si te vas a un polo positivo demasiado extremo, también es desequilibrio, ¿sí? Por ese deseo de mantener algo bien. Por ejemplo, en el caso de las plantas, te excedes en el agua y las terminas ahogando, ¿verdad? En el otro caso es, bueno, deseo esa pareja porque él va a mejorar, porque ella ahora sí va a recapacitar, y sigues teniendo todos esos problemas y todas esas, vamos a decir, llegar a situaciones hasta tóxicas, porque tu deseo ya está fuera de la realidad y te vas a ese polo negativo donde no te importa seguir intentando haciéndote daño o haciéndose daño a ambas personas, por ponerte un ejemplo. Sí, entonces, bueno, eso es lo que quería traerte hoy, que el mal sí está en nosotros, así como está el bien, está el mal también. Y la fuerza del deseo es la que nos ayuda a medir hacia qué polaridades nos estamos dando de energía. Recuerden que yo todo aquí me gusta hablarlo como energía, y más que como que viene un
no sé, que viene el ángel caído y nos empieza a tentar, o que viene Dios y nos empieza a hablar por aquí Dios y nos empieza a hablar, o el angelito y aquí nos empieza a hablar el demonio. Más que eso, que yo no niego la existencia de muchas otras vibraciones, por supuesto, mayores o menores que nosotros, o de diferentes vibraciones. La idea con este video que yo te traigo es, primero, evalúa cómo están esas energías en ti, hacia que si estás en el medio, como lo dice el budismo, ¿no? Que es por el camino del medio, o si te estás yendo a los extremos de la polaridad. Recuerda que de alguna manera esta fuerza, estas energías son como que la misma energía, pero que van hacia los extremos, como decir, la energía del amor y la energía del odio es la misma energía, pero en extremos totalmente al contrario, ¿verdad? Ahora, aquí te hago el llamado a evaluarte, chequear, reflexionar. ¿Qué deseos tienes que no se te han cumplido? Y para eso te invito a que hagas un ejercicio excelente, que de verdad es muy, te lo entrego con mucho amor, que lo dejé en el capítulo número 4 de Rastreando mi Esencia del podcast, que te lo voy a dejar por aquí el enlace de una vez para que empieces a hacer ese ejercicio. Y es que coloca al menos 3 deseos, pero entonces evalúa hacia dónde te estás yendo. Ahí yo te digo cómo hacerlo, te digo paso a paso cómo hacerlo, pero entonces es caer en conciencia con este video que te traigo hoy de que estás viviendo más en el extremo del mal, estás viviendo más en el extremo del bien, muy extremo, o estás en el intermedio. Y de ahí, para concluir este video corto de hoy, quiero también que te lleves una idea de por qué muchas cosas malas nos suceden en esta vivencia humana, o suceden a la gente, o suceden en las calles, porque muchas personas están viviendo en esos extremos donde hacen daño. Pero todo esto, en la mayoría de los casos, es por decisión propia, es por libre albedrío, es porque no nos estamos sentando a reconectar con nuestra verdadera esencia, a saber que somos hijos de la fuente, por si lo quieres decir de una manera más religiosa, o que somos parte de esa fuente del universo, donde todo se puede, donde tenemos la misma esencia, y que aquí simplemente estamos aprendiendo a manejarla en la dualidad, porque eso nos trae enseñanzas. Y por eso, cuando te preguntes, ¿pero por qué Dios permite esas cosas malas? Bueno, hay cosas que sí no tienen explicación por qué suceden, ¿verdad? Sin embargo, muchas de ellas, como las guerras que han sucedido, los asesinatos, muchas cosas que decimos, pues es que una persona fue la que lo hizo. Bueno, muchas de esas cosas porque las personas están en un desequilibrio de cómo, para alcanzar ese deseo, se fueron para los extremos, ¿sí? Y ahí entonces están haciendo daño afuera, ya sea por un exceso en lo positivo o por un exceso en lo negativo, por el bien o el mal, porque el bien en exceso también hace daño, como les comenté acerca de las plantas, o como decía una cabalista que sigo y que me encanta como ella explica. Ella decía, tú puedes tener comida muy saludable en tu casa, puedes tener todos vegetales, todo súper orgánico, súper bien, y si le das todo el día a tus hijos esa comida, sobre que fueran pequeños, y le das comida todo el día, pues va a llegar un momento que le vas a hacer daño, ¿verdad? Porque no puedes estar todo el tiempo comiendo, porque es que la comida es muy saludable, o excederte en cada porción, así sea 3 veces al día, te excedes en las porciones, te excedes incluso en demasiados nutrientes, porque también ahí afectas todo lo que es la parte intestinal, etcétera, ¿verdad? Para decirte algún otro ejemplo. Entonces son 2 extremos de la misma fuerza, de la misma energía. Y es por eso que aquí en el canal yo te entrego pues todas estas, tanto meditaciones como las terapias con sonidos, como los sonidos que también puedes ver en las listas de reproducción, muchas técnicas, muchas herramientas, porque la idea es mantenernos en balance, en equilibrio entre esos 2 polos, ¿sí? Entonces te invito a evaluar esto que yo te estoy diciendo en el sentido para que lo coloques en práctica, de cómo está ese deseo. En este momento tú, cuando termines de ver el video, te vas y escuchas el episodio número 4 de mi podcast Rastreando tu Esencia, y entonces vas a evaluar
cómo te sientes en relación a ese deseo. Y que el deseo se sacia por un tiempo, siempre va a tener, sacias la sed, sacias la comida, ¿verdad? Lo del hambre, pero estos deseos que son más de desarrollo profesional o de un emprendimiento, siempre van a tener etapas donde siempre vas a querer alguna otra cosa, ¿verdad? Pero siempre hay que saciarlos, aunque sea un poco, para que no se vuelva ese desequilibrio. ¿Cómo? Accionándote desde esa neutralidad, desde ese centro, desde ese balance donde no cometas excesos solo por lograr esa etapa de ese deseo o ese deseo hasta ahí donde lo sientes ahora y que después seguramente se va a transformar en otro y así. Entonces la vida transcurre desde nuestro libre albedrío en todas las decisiones que vamos tomando en esa barrita de medida imaginaria que te traigo acá entre lo bueno y entre lo malo, para llamarlo y etiquetarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que nos pasan es porque estamos utilizando la fuerza del deseo de una manera desequilibrada y nos vamos a esos extremos. ¿Qué te parece esta forma de ver estas energías? ¿Y qué te parece si me dejas en los comentarios si tú estás de acuerdo de que por desear algo, no el hecho de desear, sino por salirte del equilibrio, de cómo actuar, con qué acciones tomaste por excederte en la forma hacia los extremos de cómo actuaste para alcanzar un deseo? Y en el interín ni alcanzaste el deseo, hiciste daño también a lo alrededor de ti o a ti mismo o a ti mismo. Cuéntame en los comentarios qué te parece esta reflexión. Recuerda que aquí yo no tengo la verdad absoluta, aquí te traigo cosas que a mí me resuenan y las quiero compartir contigo, y me interesa muchísimo ver aquí abajito que me escribas qué te parece esta reflexión de hoy. Así que sí, el mal y el bien vive en cada uno de nosotros, y en esta escuela llamada vida humana vinimos a saber actuar desde el equilibrio, a saber cómo manejar todas esas fuerzas. ¿Cómo? Desde esa elevación de conciencia, despertar de conciencia y manteniendo equilibrio, mente, cuerpo, nuestra salud mental y todos nuestros pensamientos y las palabras, entre otras cosas. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te guste y recuerda que si no te has suscrito, suscríbete al canal, y aquí en la descripción de este video tienes muchos enlaces de interés que te invito a revisar. Namaste y nos vemos en la próxima transmisión o video. Chao.